Hola, hola, ¿qué tal mis estimados infantes? Como siempre los saluda cordialmente su amigo Cambo Joel. Espero que estén teniendo un excelente día, tarde o noche. Aquí estoy trayéndoles con mucho gusto otro vídeo para su canal, y pues vaya que los va a entretener de inicio a fin, ya que vengo a explicar un tema muy importante e interesante. Créanme, es un tema muy trascendental, para entender la situación actual de México. Así que sin más vamos, y el tema de hoy es: ¿por qué las Fuerzas Armadas no han podido reducir la violencia en México? Comencemos. Y si amigos lo acepto, puede que el título sea algo largo, pero creo que es lo suficientemente claro para que todos ustedes se den una idea de qué va este video. Entonces vamos a ello. Bueno infantes, en este video les responderé en base a una investigación, una pregunta que se ha convertido en un tema de discusión durante los últimos años, y es que quien vive en México y hasta los que no, posiblemente en alguna ocasión ha escuchado de los altísimos números de muertos, a causa de la violencia aquí en México. Y es que ya no es ninguna sorpresa que desde hace más de una década las Fuerzas Armadas han sido empleadas para combatir a los grupos criminales, y en teoría disminuir los índices de criminalidad en el país, pero como ya sabemos esto, no se ha logrado del todo. Bien, ahora empecemos a analizar esta situación. Lo primero que debo hacer es aclarar dos puntos importantes para que puedan entender el tema, así que empezaré aclarando el primer punto, y este consiste en un problema que surge por una idea errónea que se ha creado la mayoría de la gente, que piensa que toda la responsabilidad debe ser asumida por las Fuerzas Armadas, siendo esta una postura no solo errónea, sino hasta egoísta por parte de nosotros como civiles. Vamos, lo primero que hay que entender de una buena vez es que las Fuerzas Armadas no deberían estar patrullando las calles, y ojo, esto no lo digo porque esté en contra de las honorables FAM, sino porque de verdad amigos, las Fuerzas Armadas no tendrían que estar fuera de los cuarteles, cumpliendo estas tareas de seguridad, y es que aunque muchos de ustedes dirán que tienen la obligación de brindarnos seguridad, esto no es del todo cierto, ya que tanto el Ejército, Fuerza Aérea y la Armada, fueron creados para mantener y preservar la soberanía nacional. Esto significa proteger a la población civil y al territorio nacional, ante una intervención extranjera o un levantamiento armado como lo fue el EZLN en 1994, por citar un ejemplo. Esto es algo simple. Las Fuerzas Armadas fueron creadas para repeler movimientos armados de grandes dimensiones, no para arrestar a tontos cobardes, que se sienten dioses por el simple hecho de tener un arma de fuego en las manos. Y bien infantes, después de haber aclarado el punto anterior, sigamos con el segundo. Ahora amigos, en este punto sí quiero que pongan demasiada atención, porque no quiero que luego se malinterprete la información, y es que aquí les quiero recordar un vídeo que publiqué hace ya algunos meses. En él, mencioné sobre qué tan letales son las Fuerzas Armadas mexicanas, precisamente a la hora de combatir a sus enemigos, en este caso a los grupos criminales. Honestamente no quiero repetir todas las estadísticas que les mencioné en dicho vídeo, pero sí retomaré una de ellas, así que si tienen curiosidad por conocer esta información los invito a ver ese video, en alguna parte de la pantalla, y en la descripción les dejaré el link para que vayan a verlo. Bien, ahora regresando al tema, les mencionaré alguna de las estadísticas. Una de ellas dice que cuando el ejército mexicano entra en combate, mata en promedio a 8 enemigos por cada herido, y ya ni hablar de la Armada o de las Fuerzas Especiales. Bien, esto quiere decir algo simple: las Fuerzas Armadas son sencillamente máquinas de matar. Ahora que ya he aclarado los dos puntos importantes de este vídeo, les hablaré de dos limitaciones que tienen las Fuerzas Armadas al momento de combatir a los grupos criminales. Vamos, las dos limitaciones son las siguientes. 1. Los absurdos derechos humanos. Y si amigos escucharon bien, para mí los derechos humanos son incompetentes e ineficaces. Esta es mi opinión personal, así que espero que la tomen como tal, y es posible que muchos de ustedes se preguntarán por qué pienso esto. La razón es simple: no existen tales derechos para las verdaderas víctimas de los diferentes conflictos del mundo, como lo son las guerras, violencia, delincuencia, desplazamientos humanos, etc. Tristemente es todo lo contrario. Los derechos humanos solo sirven para defender a los delincuentes, asesinos, criminales de guerras, políticos corruptos, pederastas, etc. Y en México no es la excepción. Ya que en el caso particular del combate al crimen organizado, por parte de las Fuerzas Armadas, es un dolor de cabeza para los miembros de estas instituciones armadas, el tener siempre presente antes que todo, incluso de sus propias vidas, los derechos humanos y la vida de los delincuentes, asesinos, etc. Y este es el principal factor del por qué las honorables instituciones armadas no han podido reducir los altos índices de violencia y delincuencia en el país.
O sea, básicamente lo que quiero decir es que hoy en día, los soldados, marinos y pilotos mexicanos, tienen la absurda desventaja de que no pueden responder ante una agresión física o un ataque armado, por parte de los delincuentes que tanto daño han hecho al país, porque de hacerlo, ellos serían juzgados y condenados por abuso de poder o cualquier otro cargo nefasto, y todo a causa de los absurdos derechos humanos. Y mis compatriotas, no me dejarán mentir, ¿cuántas veces hemos visto y escuchado casos aquí en México, de emboscadas a vehículos o convoys del Ejército y de la Armada de México, por parte de asesinos cobardes, que no lo piensan dos veces antes de disparar a los soldados y marinos? Y como ya lo dije, esa absurda desventaja de no poder repeler las agresiones físicas, ha causado la muerte de soldados y marinos que tristemente han caído, para la opinión de muchos, en cumplimiento de su deber, para mí han caído en misiones suicidas, donde lamentablemente no tienen la oportunidad de defender justificadamente sus vidas. Y sí, amigos, debo aclarar que no soy un maniático sin corazón, por lo que he dicho hasta el momento sobre los derechos humanos. Y sinceramente sé que habrán personas, doble moral, que me vendrán a tirar comentarios absurdos y sin fundamentos, incluso me insultarán por decir la verdad acerca de los derechos humanos. A esas personas solo les quiero preguntar dos cosas. 1. ¿Por qué un delincuente puede hacer lo que quiera, ya sea violar, secuestrar o matar a cualquier persona común y corriente, y no ser juzgado de la peor manera? Simple, los derechos humanos y las porquerías de leyes terminan protegiendo a estos últimos. Ahora les pregunto, ¿dónde están los derechos humanos, cuando por defensa personal, un civil o un militar mata a un delincuente o a un asesino? Por supuesto, infantes, adivinaron, no hay derechos humanos ni leyes que nos ayuden y protejan. Y bueno, amigos, ya les hablé de una limitante para las FAM, al momento de combatir la violencia y delincuencia aquí en México. Ahora les hablaré de la segunda. 2. Capacidad de combate reducida. Lo que quiere decir esto, es algo fácil de entender y que tiene relación con la limitante anterior. Sí, amigos, esta consiste en que a causa de los derechos humanos, las Fuerzas Armadas están limitadas a sus verdaderas capacidades de combate. Esto significa que durante los últimos años, las FAM no han demostrado, por decir de alguna manera, de que están hechas, ya que según diversos estudios e investigaciones las FAM combaten a los grupos criminales al 40% de sus capacidades, y es aquí donde retomaré la información que les mencioné anteriormente sobre qué tan letales son las Fuerzas Armadas mexicanas. Les dije que el ejército mexicano en promedio, mata a 8 enemigos por cada herido, y ya ni hablar de la Armada o de las Fuerzas Especiales. Y esto a pesar de tener dos grandes obstáculos, que ya les mencioné. Y bueno, infantes, después de haber aclarado las dos limitaciones, es momento de dar una respuesta al por qué las Fuerzas Armadas no han podido reducir la violencia en México. En base a todo lo dicho en este vídeo, la respuesta es que las FAM no han podido, pueden ni podrán eliminar la violencia en el país, porque simplemente ellos no son los indicados para cumplir esta misión, y no porque sean incapaces, al contrario, tienen todas las capacidades y cualidades para hacerlo. Sin embargo, mientras sigan las limitantes de las que les hablé, las FAM no podrán cambiar la caótica situación del país. Como civiles debemos entender de una buena vez, que los soldados y marinos, son adiestrados y entrenados para la guerra, no para ser policías, o sea, estamos hablando de que son hombres y mujeres preparados para las guerras, no para arrestar a cobardes que se sienten poderosos solo por poseer un arma de fuego. Ellos no tienen la culpa de ser infinitamente superiores a estos bastardos. Y es que desde el 2006, cuando este tonto calvo le declaró la guerra al crimen organizado, se dio inicio a una estrategia que hasta el día de hoy no ha funcionado correctamente. El creer que al emplear a las Fuerzas Armadas, la violencia en el país disminuiría, fue una idea completamente errónea. Lo que se debió haber hecho en su momento fue fortalecer o crear un cuerpo policial indicado para el combate a los grupos criminales. Pero lamentablemente, a causa de la incompetencia del gobierno de aquel entonces, se optó por usar a las FAM, sin antes investigar las posibles consecuencias y soluciones que esto traería. Y lo peor de todo es que después de una década, se planea seguir manteniendo en las calles a las Fuerzas Armadas. Así que infantes, no es por ser negativo, pero la situación de violencia en México no va a cambiar si seguimos dejándole toda la responsabilidad a las honorables instituciones armadas, y lo peor si como pueblo les damos la espalda cuando ellos nos necesitan. Y quiero finalizar el tema diciendo lo siguiente. Ni aunque los caíbiles guatemaltecos, o los SAS británicos vinieran a combatir a los grupos criminales de México, la situación no cambiaría, mientras los derechos humanos, leyes y el propio gobierno, sigan protegiendo a los delincuentes y criminales. Y bueno, infantes, este ha sido la respuesta, a una pregunta que se ha convertido en un debate en los últimos años.
Espero que les haya parecido interesante. En fin, esto ha sido todo, espero que les haya gustado este vídeo, créanme que lo he hecho con la única intención de informarles y entretenerlos de la mejor manera. Si les gustó me ayudarían mucho compartiéndolo con todos sus amigos, conocidos, familiares, etcétera, etcétera. Para que al igual que ustedes ellos también conozcan la información mencionada en este vídeo. No se olviden de dejarme su valioso like. Y por supuesto los invito a suscribirse al canal para que así nunca se pierdan mis vídeos. Si ya lo hicieron les recomiendo demasiado que activen la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube siempre les avise cuando suba un nuevo vídeo. Y nada mis queridos infantes, esto ha sido todo por el día de hoy, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Cabo Joel. Por cierto nunca se olviden de seguir aspirando alto.